¿Qué habla y qué Dios nos puede impartir acerca de la eternidad? ¿Qué es? ¿Hemos entendido qué es la eternidad? Y esos diferentes tipos de preguntas que nos hacen en Cristo como hijos de Dios, podríamos, si cabe un título a eso, concentrando todo eso en un título, tendríamos que comenzar diciendo: mirando a la eternidad. Mirando a la eternidad. ¿En dónde ponemos nuestros ojos? ¿Dónde ponemos nuestra mirada espiritual? ¿Dónde estamos conectados a la visión profética para ver lo que Dios ve? Dios ve más allá de tus ojos naturales, ve más allá de tu propia forma limitada o forma limitada en que tenemos en nuestra vida. Él ve las cosas transitorias, temporales, como algo a la que nos afirmamos y algo como la que sí ciertamente podemos entender que son lo más fuerte de confianza, cuando la Biblia habla totalmente lo contrario. Contestando a esa pregunta y entendiendo dónde debe estar nuestra mirada y dónde colocar nuestra mirada, yo quiero que comencemos a mirar lo que nos dice el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso número 1. En el libro de Colosenses capítulo 3, el verso 1 y el verso 2 nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado, da una afirmación y da y establece un principio. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto nos está hablando de que mientras que la paga del pecado es muerte y el resultado del pecado es la muerte por siempre y para siempre, que nos separa y nos aleja de Dios, no por un tiempo determinado en la tierra, sino por la eternidad de la eternidad. Entonces, en primer lugar, no todos podrían comprender lo que Pablo, por el Espíritu de Dios, quiere revelarnos y quiere mostrarnos, pero hace con anticipación una introducción afirmativa. Y Pablo, de una forma muy clara y tangible por el Espíritu de revelación de Dios, dice: si pues, afirma. No todos van a poder entender esto que voy a punto estoy de decir, pero si pues habéis resucitado con Cristo, entonces hay una prioridad, hay un principio. Si eso lo tenéis claro en vuestra vida y relación con Dios, entonces buscad las cosas de arriba. ¿Qué dice que debemos de buscar? Las cosas de arriba. Vamos a discernir eso. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Y Pablo sigue aseverando y diciendo: en esas cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, entonces vuelve a repetir. Por un lado dice buscar las cosas de arriba, y ahora Pablo en el verso 2 atestigua y afirma: poned la mirada en las cosas de arriba, no en lo de la tierra. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en lo de la tierra. Entonces, comenzando como una introducción base en los textos que hemos leído, 1 y 2 de Colosenses 3, vamos a explicar cómo debe de ser una verdadera conducta y vida cristiana. Nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos o hijas de Dios, pero ¿dónde comienza una verdadera vida en Cristo? ¿Dónde comienza una verdadera relación con Dios? Una verdadera conducta en donde estamos demarcados por lo que Dios llama prioridad de sus hijos, prioridad de sus hijas. Dice claramente que en el momento que hemos entendido que hemos nacido a una nueva vida y hemos sido vestidos con un ropaje y una vestidura nueva, dice que nos vestimos con la nueva naturaleza. No la naturaleza según la carne y el pecado, sino una naturaleza según Dios y Cristo Jesús Señor nuestro. Lo cual nos consideramos
todos, particularmente los que están al alcance de la voz, y hemos recibido y considerado a Jesús como Señor de nuestra vida, nos consideramos muertos a la naturaleza terrenal. Sí, Señor, separados para Dios, por Dios y para amarle a Él por siempre. Por lo tanto, nuestra conducta moral cambia cuando dejamos que Cristo viva en nosotros y que seamos modelados según la nueva vestidura que tenemos en el Señor. Ahora, para que el Señor de gloria, a través de la unción y el poder del Espíritu Santo, pueda moldearnos a lo que deberíamos de ser, a lo que deberíamos de anhelar y desear, entonces el apóstol Pablo dice categóricamente en el verso 2 que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde poner nuestra mirada? En las cosas de arriba. ¿Dónde poner mis ojos? En las cosas de arriba. ¿Dónde mirar lo que está arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, iglesia, a todos en general, fijar la mirada realmente en las verdaderas cosas del cielo, significa luchar cada día, poner en práctica las prioridades celestiales. Mis prioridades tienen que ser las celestiales y no las terrenales. Diga conmigo, mi prioridad está en donde pongo mis ojos, donde estoy viendo. Si yo veo solo lo terreno, lo humano, lo pasajero, lo que hoy es y mañana no es, simplemente estoy teniendo una mirada muy limitada acerca del verdadero propósito de tener una vista según la visión profética de Dios y su palabra. O sea, lo que el Señor nos está diciendo en el comenzar de un año 2020 es que podamos realmente entender que el cielo debe de llenar nuestros pensamientos. O sea, esto significa que seamos capaces de concentrarnos en lo que es eterno. Dice, concentrarnos en lo que es eterno, en lugar de concentrarnos en lo que es ficticio, superficial, pasajero, para conocer más acerca de lo que gobierna Cristo y quién gobierna lo profundo de nuestro ser, que es su presencia en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, es interesante que Pablo dice que cuando yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, debo de percibir de una forma tan profundamente convincente que cuando miro hacia arriba me doy cuenta que es allí donde Cristo habita y donde Cristo se manifiesta, o de donde Cristo se manifiesta. Por eso que el lugar donde habita Cristo es el verdadero hogar y es el verdadero destino tuyo y mío. Diga, es mi verdadero destino. O sea, esta manera de ver y esta manera de mirar es una verdad que nos da una perspectiva distinta acerca de nuestra vida aquí en la tierra. Somos cambiados no por lo que el hombre, la mujer dice, somos cambiados en donde estamos dispuestos a colocar nuestra mirada. Lo que Pablo está diciendo cuando establece 1 y 2 de Colosenses 3 es: piensen en las cosas del cielo. Piensen en las cosas del cielo. Significa mirar la vida desde una perspectiva de Dios y buscar ciertamente lo que Él desea para cada uno de nosotros, jóvenes, adolescentes, niños o adultos o ancianos. Este es simplemente la introducción de entender qué es la eternidad y cuánto la Biblia nos habla acerca de eso. O sea, es un antídoto, es como una forma de poder vencer el pensamiento del mundo en su falacia, y es acerca de lo que es el materialismo. Cuando nosotros, tú y yo, tenemos la perspectiva apropiada de los bienes materiales, cuando lo vemos de una manera o de la manera en que Dios los ve, entonces debemos de discernir por el Espíritu que todo lo que nos rodea en este mundo temporal es sencillamente, diga conmigo, superficial, pasajero y que un día dejará de ser.
Entonces partimos de esta introducción, establecemos una base sólida, un firmamento sólido. ¿Por qué hablar de este tema? Porque Pablo comienza a esgrimir la palabra del Espíritu diciendo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Tenemos una forma clara, no nos confundamos. No dejemos que la condición del mundo falaz que nos rodea nos haga perder el verdadero propósito, donde tiene que estar concentrado nuestros ojos. Y sabemos que donde nosotros miramos es el estilo de vida que nosotros adoptamos. Si lo eterno es lo principal, vamos a vivir preparándonos conforme a la eternidad y no conforme a un mundo pasajero y temporal, viciado por sus pecados y sus maldades. Ahora, hay muchos textos bíblicos, por consiguiente, muchos textos bíblicos. Hablar de la vida eterna es hablar de lo que el Señor habla en su palabra. Yo estaba estudiando en estos días acerca de este tema y tenemos frente a nosotros 48 textos bíblicos que nos habla acerca, literalmente, de decir la vida eterna. De esos 48 textos bíblicos tenemos 3 en el Antiguo Testamento, 2 mencionados por el salmista David en sus salmos, uno que lo menciona Daniel en el capítulo 12, verso 12 en adelante, y Daniel el profeta, que tiene que ver con el acontecer del futuro de la humanidad y el futuro de la nación de Israel, nos habla que en un momento dado muchos van a ser despertados y levantados para vida eterna y otros para condenación eterna. Daniel es muy específico, habla de 2 clases de eternidad. Y eso es lo que quiero que cada uno de ustedes entienda. Hay 2 clases de eternidad. Hay 2 clases realmente de lo que va a predominar en el futuro de los humanos. Hay 2 clases de eternidad. Entonces, de eso, de la vida eterna, tenemos 3 textos bíblicos. Pero a partir de Juan, aunque Mateo, Marcos lo menciona, uno de los apóstoles que más habla acerca de la eternidad y de la vida eterna es el apóstol Juan. Lo tenemos un sinnúmero de textos bíblicos en el Evangelio de Juan. Lo vamos a citar ahora, vamos a mencionar algunos de ellos, no todos. Lo tenemos hablando a Juan en su primera y segunda epístola, especialmente primera epístola de Juan. Y lo tendremos luego hablando acerca de la eternidad en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros entendemos la eternidad, entonces decimos que según Dios realmente hay 4 etapas que se dividen en el tiempo del hombre, que se llama pasado, en el tiempo presente, tiempo futuro y tiempo eterno. Diga conmigo: un tiempo pasado, un tiempo presente, un tiempo futuro, y luego ya no hay tiempo, sino que es eternidad. Cuando tenemos que definir la palabra eternidad, eternidad es algo que no tiene principio y algo que no tiene fin. Eternidad es algo que no tiene principio y no tiene fin. Diga conmigo: algo que no tiene principio y no tiene fin. Eternidad no solamente no tiene principio y fin, sino que eternidad tampoco tiene futuro. ¿Cómo yo me voy a presentar? ¿Qué voy a decir al rey de Egipto? Y Dios el Todopoderoso, que llamaba a una visión específica a Moisés, le dijo: dile a Moisés que el Dios yo soy te envía. La palabra yo soy significa la verdadera realidad de lo que especifica el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 52, verso número 7, nos habla y nos dice que Dios habita en la eternidad. Extraordinario, ¿verdad? Dios habita. ¿Dónde Dios habita? No habita en el pasado, no habita en el presente, no habita en el futuro, habita en la eternidad. Qué interesante es esto. Que Dios no habita en lo que tú llamas pasado, presente y futuro, sino que Dios habita en la eternidad. Por eso cuando te ve a ti, te ve eterno, no te ve simplemente un ser humano pasajero en la vida, que cumple un ciclo de vida repetitivo
y que simplemente desaparece y ya más ni se acuerda, sino que Dios te tiene esculpido en las manos poderosas de Él, porque hemos entendido que si nuestro Dios es eterno y somos llamados hijos de Dios. Vamos a mirar esto con precisión. Cuando nosotros leemos el libro de Juan capítulo 3 verso 15, el libro de Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree, dice, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? ¿En quién? Para que todo aquel que en él cree en Dios, no, ¿qué dice la Biblia? En el verso 15, estoy ahora hablando el verso 15, para que todo aquel que en él crea, aleluya, no se pierda, mas tenga, todo aquel que en él crea, todo aquel que haya, si pues habéis resucitado. Es decir, si pues habéis creído, si pues habéis resucitado, si pues habéis sido vestido de una nueva naturaleza según Dios y no según el pecado, entonces, aleluya, ese creer en un Dios todopoderoso dice que el hecho de que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga, diga conmigo, ¿qué tenemos? Diga conmigo, tengo vida eterna. Queremos concentrarnos específicamente en un texto que lo usamos, ahí está plasmado en pantalla, lo estamos usando mucho para el evangelismo, para hablar del Señor. Yo creo que es el síntesis, es decir, es el resumen correcto para definir lo que es el evangelio o las buenas noticias del cielo. Cuando hablamos del libro de Juan capítulo 3 verso 16 de el evangelio de Juan, es el énfasis, el centro, la médula, diríamos, lo central de lo que es en sí la buena noticia. Y esa buena noticia, vamos a repetirlo todos nosotros porque lo sabemos de memoria, niños, jóvenes, ancianos. Es un texto que lo aprendimos a grabar en nuestra mente, y debemos de entender que allí hay una revelación y riqueza acerca de lo que es la eternidad. Diga, porque de tal manera, vamos, ¿cómo dice? Porque de tal manera, grítelo, grítelo, grítelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué cosa? Dígalo fuerte, no se pierda. No se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Tenga vida eterna. O sea, el propósito de Dios reside en dos verdades innegables. Primero, que su Hijo en la cruz fue enviado como Cordero, predicamos el domingo pasado. Él se manifestó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una base sólida, una base innegable, que el propósito es: el Padre entregó, dio, envió a su Hijo para que todo aquel, tú y yo, que creamos en Él. Principio número uno, creer. Creer que el Padre lo envió, creer que Él es nuestro Cordero que nos redimió de toda raza, de todo color, de toda nación, para ser ante Dios un pueblo, una nación, redimidos por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él, ¿qué dice? Crea. ¿Qué lo movió al entender o al dar promesa a Dios de que todo aquel que en él crea tenga vida eterna? Lo que mueve a Dios, todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo a favor de la humanidad perdida, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, es que hay un hecho innegable: amor. El hecho de entrega, el hecho de dar, el hecho de enviar, es la manera correcta que comienza ese texto tan revelador, que es la síntesis y el resumen de las buenas noticias del evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿qué es la manera? ¿Cómo nosotros decir la manera como Dios nos amó? Sencillamente que entregó lo más grande. ¿Por qué? Porque de tal manera, estamos hablando, cuando hablamos de eternidad, la eternidad no tiene profundidad, la eternidad no tiene ancho, la eternidad no tiene altura, la eternidad no tiene, aleluya, profundidad. La eternidad es algo mucho más intenso que eso. Si le preguntamos a alguna persona y le dice, y le preguntas, ¿me amas? Como Jesús le preguntó a Pedro, ¿te acuerdas? Le preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo.
Le preguntó otra vez: Pedro, ¿me amas? Señor, ya te he dicho que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, es la tercera vez que me estás preguntando esto, lo mismo, la misma pregunta. Señor, ya te he dicho que me amas. Y entonces Pedro dice: bueno, si me amas, apacienta mis corderos. Cada pregunta era una manera en que el Señor le decía a Pedro: ¿de qué manera me amas? ¿Me amas como los demás? ¿Me amas en un común denominador que la gente expresa que es amor? ¿O me amas de la manera que el Padre te ha amado y por eso estoy hablando contigo? Vamos a entender este principio. El principio de mi vida en Dios, de tu vida en Dios, el principio de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, gira en torno a lo que amamos. En donde están mis ojos es entender lo que amo. Donde coloco mi mirada es entender lo que amo. Y no amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Es glorioso este texto bíblico solo en la palabra, porque de tal manera Dios al mundo. Podríamos sacar por lo menos un buen tiempo para hablar solo del lenguaje correcto, de la interpretación correcta, de la revelación divina que encierra la verdad práctica de este texto, verso número 16 del capítulo 3 de Juan. Pero avanzamos en esto y dice claramente que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que creemos en Él no nos perdamos. Aunque la Biblia habla de dos tipos de eternidad: el propósito, la voluntad perfecta de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios. En esta mañana el mensaje para nosotros y para cuantos el Señor Dios permitiera que escucharan esta palabra, el propósito esencial de Dios es que solo Él está anhelante, deseoso, profundamente anhelante de que tú y yo entendamos que hemos sido llamados de tal manera que Dios nos amó, no para que tengamos una eternidad sin Cristo, sino para que tengamos una eternidad con Cristo. Si vas a aplaudir, apláudele de verdad. O sea, en este texto bíblico se concentra el mensaje correcto de la buena noticia. Si tú entendieras, discernieras por Dios y por el Espíritu Santo en esta mañana, iglesia, en este mediodía, acerca de tal manera amó Dios al mundo, mañana serías uno de los que estarías conectándote con Orlando y Liliana y dice: anótame que voy el jueves a evangelizar, porque de tal manera Dios me amó que tengo que dar de gracia lo que de gracia he sido impartido. Él me amó, yo tengo que amar, porque la manera que Él me ama, yo puedo amar a los demás. De la manera que surge mi correcta esperanza, es la manera que surge en mi vida un espíritu de gratitud para hablarle a la otra gente que hay también para ellos esperanza, mientras todavía tengamos oportunidad de entrar por la puerta estrecha que nos conduce a la salvación y vida eterna. Por eso que este texto nos habla del mensaje concentrado de buenas noticias. El amor de Dios, iglesia, no es estático, no es egoísta, sino que el amor de Dios se extiende y alcanza a las personas. Aquí, los que están en este templo, en esta casa, dentro de la familia espiritual Jesús vive hoy, pero también los que están más allá de los linderos de esta casa y están escuchando esta palabra y mensaje. En el verso 3, capítulo 3, verso 16, Dios establece el modelo a seguir para lo que es el verdadero sentido del amor y la base de una correcta relación. La base de una correcta relación con Dios. Tú no puedes tener relación con Dios a menos que entiendas que de tal manera Dios te amó. O sea, una manera correcta de entender que Dios nos amó es que toda relación de una persona que ama profundamente a otra persona, y en este caso es más que una persona, a Dios, esa persona, hombre y mujer, está dispuesta a entregarse libremente, incluso al punto de entregar todo lo que tiene en las manos de Dios que ama.
¿Estamos entendiendo? Porque Dios pagó, diga conmigo, Dios pagó el precio más alto para salvarnos. Entregó su único hijo. No que había muchos, entregó su unigénito. Por eso que el libro de Hechos nos dice: y como Dios ungió con Espíritu Santo y fuego a Jesús de Nazaret, a su único hijo Jesús, Él se manifestó a la tierra como unigénito del Padre, para pagar el precio que todo y cada uno de nosotros no éramos capaces jamás de haberlo pagado nunca. O sea, Jesús sufrió, diga conmigo, sufrió mi castigo. Diga conmigo, Jesús pagó por mis pecados. Además de sufrir por mi castigo y pagar un precio por mis pecados, lo grande de todo esto es que a más de esto nos ofrece la vida eterna. Aleluya. Solo eso es el hecho de ser fiel a Dios y no permitir que ninguna obra de Satanás nos interrumpa en donde nuestros ojos están puestos ahora. Nosotros debemos de imitar el amor que hay en el Señor. Voy a decir algo incómodo para aquellos que están cómodos, pero debemos de entender que si nosotros tenemos que imitar el amor con que el Padre nos amó y el amor con que Cristo, aleluya, nos amó, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que nosotros llamamos comodidad. No es que Dios está en contra, sino está dispuesto a renunciar a todo lo que nosotros llamamos comodidad. Tenemos que renunciar y estar dispuesto a todo lo que nosotros llamamos seguridad, a fin de poder proclamar la buena noticia de salvación y de vida eterna a los que no le conocen. ¿Estamos viendo eso? Para que otros también puedan recibir el amor de Dios y el conocimiento de la vida eterna, lo van a hacer a través de tu testimonio y mi testimonio. La gente no va a venir automáticamente a menos que haya alguien que les predique. Yo preguntaría en esta mañana: ¿cuántos de ustedes vinieron por voluntad propia, sin que nadie les haya invitado, sin que nadie les haya dicho, sin que nadie les haya traído, o haberse enterado por una palabra, un mensaje, o haber escuchado una palabra, un mensaje, o haber una persona tenido el atrevimiento y la osadía de acercarse a ti y decirte que esa es la manera correcta como Dios te amó? ¿Alguna persona vino por voluntad propia porque simplemente le agradó venir y simplemente está aquí por estar, o alguien le trajo? Levante la mano, sea sincero. Si usted vino por simplemente porque es mejor que todos nosotros, pues alabado sea el Señor y bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos que estamos aquí hemos sido traídos por alguien? Pensemos, meditemos en esta reflexión. Algunos levantan la mano, otros no saben qué es lo que pasó. Si usted no sabe lo que pasó, bueno, aleluya, piense por un momento lo que pasó. Levante la mano si usted fue invitado por alguien o traído por alguien, o alguien estuvo orando por tiempo por usted para salvación y vida eterna. Levanta la mano. Si usted tiene esa convicción, en la manera que alguien me habló es la manera que yo puedo hablar a los demás, porque lo que gracia recibimos, impartimos a otro de gracia. ¿Estamos claros en eso? ¿Sabe que hay muchas personas que no les agrada la idea de la vida eterna? No les agrada. Según ellos, su vida actual es una, escuche bien, ¿por qué no les agrada la vida eterna? ¿Puede contestar a esto? ¿Por qué no les agrada la vida eterna? ¿Por qué a muchas personas no le convence la vida eterna? Porque comparan la vida eterna con la vida miserable que ahora están viviendo. Y piensan que la vida eterna, aleluya, es una continuidad de la vida miserable en la tierra. Y es totalmente diferente. La vida eterna es una vida interna de extensión. La vida eterna que la conocemos y se va gradualmente intensificando nuestra vida a medida que nos acercamos a lo que es la eternidad. En la vida eterna Dios nos garantiza
Lo primero, en la vida eterna Dios nos garantiza que todos los que creen en Cristo, no hay enemigo llamado muerte que lo pueda vencer. Amén. No hay enemigo llamado enfermedad, maldad ni que pecado que lo pueda cortar para impedir ese proceso extraordinario. Pienso lo terrible, lo angustiante, lo desesperante que es que cuando la gente no tiene y no conoce a Cristo, toman decisiones como si esta vida es todo lo que hay y después de ello no hay más nada. Pero la realidad es que esta vida solo es el comienzo de la eternidad. Aleluya. Ponga su fe en Cristo. Comience a evaluar los asuntos de la vida desde una perspectiva no humana, no terrena. Comience a evaluar, aleluya, tu vida actual. Comience a evaluarla con la perspectiva de la eternidad. Pone vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, creer en eso es más que un pensamiento ideológico intelectual que cursa vagamente por nuestra mente. Creer en eso es, aleluya, depositar nuestra fe y nuestra confianza y esperanza en el único que nos ha podido salvar. Por eso que la Biblia habla que el Señor nos ha dado, diga, escuche, atienda, nos ha dado salvación eterna. No habla de salvación temporal, no habla de salvación pasajera, nos habla, diga conmigo, salvación eterna. O sea, entender es poner nuestros planes y nuestro destino eterno en manos de Cristo. Creer que Él es nuestra mayor confianza y que todo lo que el Señor preparó de antemano para nosotros es de confiar, y son palabras fiables y palabras que nos asegura, aleluya, que nos dará a ti y a mí el poder para cambiar, para acondicionarnos para lo eterno. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo o no hemos puesto nuestra fe en Cristo, hagámoslo en esta mañana, en este mediodía. Y sí, reciba, aleluya, la promesa de la vida eterna. Verso 36 del Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios se manifestará sobre él. Por eso que la Biblia dice que Jesús dice que todo el que cree en Él tiene. Escuche bien que aquí hay una verdad práctica. Acéptela, desafío de Dios para tu vida. Dice que todo aquel que tiene, todo aquel que tiene, no dice la Biblia que tendrá. Reciba el rema del Espíritu a su espíritu. Todo el que tiene, no que va a tener, no que tendrá, sino que el que tiene vida eterna. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor, dice: el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, en el que cree en el Hijo, no dice va a tener o tendrá. ¿Qué dice? Diga conmigo, ¿qué dice? Dice: todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Lo sabes esto? No vas a tener, no es una promesa futuro. No, es una promesa inmediato. Cuando Dios te ve a ti habiéndote arrepentido, habiendo confesado a Jesús y haciendo el esfuerzo por cambiar tu vida según el modelo de Dios, su palabra, y te va santificando de gloria en gloria y purificando de gloria en gloria, el Señor te dice: si has creído en Cristo, ya tienes la promesa radiante de vida eterna. Aleluya. Aplauda al Señor si usted está seguro de ello. Entonces dice que tenemos vida eterna. O sea, recibir la vida eterna o recibir la vida eterna es participar de la vida con Dios. Y yo creo que todos nosotros tenemos vida con Dios, la cual es una naturaleza eterna.
Por lo tanto, la vida eterna comienza en el momento que uno experimenta el nuevo nacimiento y la nueva vida en Cristo. Mira lo que dice la palabra en Juan 14, 4:14, dice: mas el que bebiere del agua. Wow, aquí hay una enseñanza tan intensamente profunda. Dice: mas el que bebiere. Aquí está hablando Jesús. ¿Con quién está hablando? En Juan capítulo 4 verso 14. ¿Con quién está hablando? Está hablando con la mujer samaritana. Y le dice a la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte. Vamos, ayúdenme a terminar este texto bíblico. Que salte para vida eterna. Entonces el agua que el Señor le está diciendo a la mujer samaritana y le dice: no vas a tener sed jamás, no solamente es temporal y pasajero, asociado a la vida humana, natural y pasajera. No, le está hablando y le está dando una promesa: si bebieres del agua que yo te doy, mujer, no vas a tener nunca más sed, porque será en ti una fuente de agua. Y ese producto del resultado del agua que bebes en mí, que soy yo mismo, la fuente de justicia y la fuente de agua que salta para vida eterna, la fuente que salta para vida eterna. Muchas condiciones, iglesia, espirituales se asemejan mucho a las condiciones físicas. Muchas enseñanzas prácticas, llamados ejemplos de la vida real, llamados parábolas, conversaciones y relaciones de diálogo que Jesús mantuvo con la gente en su ministerio en la tierra, tienen que ver con simplemente condiciones muy parecidas a lo físico, pero muy distante el resultado de uno de otro. Por eso que muchas condiciones espirituales, según el Señor en su ministerio, son similares a las físicas. Por ejemplo, así como nuestro cuerpo experimenta hambre y experimenta sed, también nuestra alma experimenta la necesidad y tiene hambre y tiene sed. Bueno, quizá eso le pasa a algunos, no a todos. Físicamente a todos le pasa la necesidad de comer y de beber. Es una necesidad física. Pero a igual manera como existe una necesidad física, nos habla que también hay una necesidad del alma que tiene que ser alimentada espiritualmente y que tiene que ser saciada por un agua, que es el agua que el Señor ofrece. Es posible que a esta mujer, llamada la mujer samaritana, nadie le había hablado jamás acerca de su hambre y de su sed espiritual. Pero Jesús le está hablando: mujer, tú eres una mujer con una sed espiritual muy grande. De tal manera que tu sed espiritual es tan grande que has tenido 5 maridos, el que tienes ahora todavía no es tuyo. Y aún eso no ha quitado la sed para saciar la necesidad de tu alma. Por eso es que no se daba cuenta de lo que Jesús le estaba comunicando en ese mismo instante, hablando de la realidad. Pensaba que se refería a un agua que le quitaría la sed física para siempre en su vida terrena, en su vida natural, en su vida práctica. Lo mismo que sucede en la parte física tiene que acontecer en la parte espiritual. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer. La misma necesidad física que tienes, inviértelo para tener una necesidad espiritual. Hay un grito en lo profundo de tu alma y de tu espíritu que te dice: tengo sed y tengo hambre. Pero como no entiendes y no disciernes cómo alimentar tu alma y tu espíritu, no vas a entender las herramientas o el alimento o el agua que Dios provee para ti, para que tu alma pueda ser saciada y pueda ser fortalecida. Cuando tenemos hambre y sed, comemos y bebemos, como he dicho hace un momento. Pero la gran pregunta en este día:
hacemos lo mismo cuando hay un grito en nuestra alma. No comprendemos el grito de la sed del alma y no comprendemos el grito del hambre del alma, o del sed o el hambre del espíritu, y por eso que no entendemos el principio de eternidad. Jesucristo se revela a sí mismo como el agua que salta para vida eterna, pero también se revela a sí mismo como el pan de vida, o la palabra viviente, que es la palabra escrita, la palabra revelada. Jesucristo se revela como la fuente de agua que puede realmente saciar la sed del alma para dar vida eterna al humano. Y la sed no solamente, sino que también puede satisfacer el hambre espiritual. La mujer en ese momento, cuando escuchó hablar de ese lenguaje y en esa profundidad, no lo entendía, no lo percibía muy rápidamente. La mujer estaba como quizás emocionada con sus grados, aleluya, de sentimientos de alegría, de regocijo, porque creía que si tomaba del agua de Jesús que le ofrecía, no tendría que volver todos los días a ese pozo a sacar el agua. Pero Jesús le hablaba de otro tipo de agua, de otro tipo de agua, de otro tipo de agua. Le hablaba, aleluya, de lo interesante, lo dijo él. No terminó este ejemplo para decir: el agua que yo te doy, mujer, que te estoy diciendo que nunca más tendrás sed jamás, es porque te estoy hablando de un agua que en ti saltará para vida eterna. Posiblemente en el momento la mujer pensó: si no voy a tener sed más jamás, entonces voy a tener una vida más fácil, una vida más de menos carga, de menos momentos angustiantes. Ahora, yo quiero terminar esto. Hoy tanto que decir acerca de esto que parece que recién estoy en la introducción, pero vamos a ver. Sin embargo, la gran pregunta en esta mañana, iglesia, Jesús vive hoy: si seguir a Cristo causara que la vida fuera más fácil, la gente creería en él por motivos equivocados y erróneos. Yo sé que usted no lo entendió, por eso que ni siquiera dijo un amén. Pero vuelvo a repetir: si seguir a Cristo causara que la vida fuera más fácil, la gente creería en él por motivos equivocados. ¿Sabes algo? Esto es totalmente opuesto al mensaje que posiblemente oyes por allá afuera. Pero no, Cristo no vino al mundo para eliminar las dificultades de la vida, sino para transformarte tu interior y darte las fuerzas necesarias para lidiar cuando viene el problema, cuando viene la presión, cuando viene la dificultad que quiere atacar tu matrimonio, cuando viene la dificultad que quiere atacar tu cuerpo enfermo, cuando viene el problema de tu finanza que te quiere llevar al grado, a la gravedad de la desesperación y angustia, cuando viene la circunstancia, oh aleluya, no, es que esto no me puede tocar a mí. Sí te puede tocar, pero cómo vas a reaccionar es lo que va a determinar, aleluya, la victoria de lo que tú comes y lo que tú bebes va a producir en ti vida eterna, no sequedad, no amargura, sino respuesta de parte de Dios para tu vida. Es que mientras estamos lidiando con lo de afuera, mientras lidiamos con el exterior, mientras lidiamos con la prueba, mientras lidiamos con la dificultad, mientras lidiamos con la batalla, aleluya, lo que me da a mí el sostenerme firme en Dios y en su gloria es que mi alma está bebiendo del agua que Jesús ofreció a la samaritana, que sería vida eterna. Estoy siendo nutrido y alimentado por la palabra que es el espíritu de vida. Voy siendo transformado desde lo interior de mi ser y me doy cuenta que las fuerzas necesarias para lidiar con la prueba, con la dificultad allá afuera, aleluya, con los problemas diarios, la puedo manejar desde una perspectiva directamente en condición de victoria y no de derrota. Aleluya, apláudale si quiere aplaudir de verdad.
Todavía no hemos entrado qué es lo que produce la vida eterna. Estoy hablando de lo que es la vida eterna. Y termino con este texto bíblico. Jesús dijo: de cierto os digo. Lo que Jesús dijo: de verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Señor dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe lo que significa la vida eterna? No pasado, no presente, no futuro, sino eterno. ¿Sabe lo que esto significa? La vida eterna significa vivir para siempre con Dios. Comienza cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y nunca más terminará. Aleluya, aleluya. En ese momento que tú y yo hemos aceptado a Jesucristo, algunos 30 años, 20 años, 10 años, 5, 2 años, o hoy mismo que lo aceptes a Él, en ese momento comienza en tu ser una nueva vida que es un hecho cumplido. Una nueva vida que es un hecho cumplido. O sea, esta es la verdad triunfante. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué me dice la Biblia acerca de la eternidad? Esta es la verdad triunfante. Que debido a que Jesucristo existe eternamente con Dios el Creador, entonces Él también es la vida y es el que nos da vida eterna. Dios el Padre es la vida eterna. Dios el Hijo Jesucristo es la vida eterna. Si tú tienes al Padre y tienes al Hijo, es imposible que no tengas la realidad de la vida eterna. Aleluya. Léete en tu casa Juan 14:6. Léelo. Te darás cuenta de lo que estoy diciendo en esta hora. Y vamos a continuar el desarrollo de esta profunda temática el domingo que viene. No porque va a haber otro predicador, pero cuando pasemos. Pero aleluya, alabado sea el Señor. Jesús le dijo y nos dice, les comunicó y nos comunica, nos habló y nos habla. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, estas Escrituras, son los que dan o las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Alimentaos de esta palabra, porque esto es alimento no a la carne, sino a vuestro interior ser. Trabajad, iglesia amada, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto nos señaló Dios el Padre. Trabaja, no por la comida que perece, que algunas veces tenemos que orar 2 y 3 veces, aleluya, y siempre que vamos a comer, aún un vaso de agua que tomamos, tenemos que orar: Señor, reprendo toda contaminación ambiental, toda intoxicación, toda forma genética de contaminación, lo reprendemos, Señor, y que pueda caer bien y salud a mi cuerpo. Tenemos que hacerlo todos los días. Pero sabe una cosa: no vivas para trabajar por el pan que perece. Hay algo más profundo. Estoy hablando a la gente que sí pues han resucitado.
Si pues habéis recibido a Jesús, si pues escudriñad la palabra, si pues entendéis la palabra, aleluya, reveladora, que el Señor de la gloria le comunica a la mujer junto a ese pozo de agua. Entender que la comida que perece no es lo importante, sino la comida que produce o a vida eterna permanece en cada uno de nosotros. ¿Cuántos textos más siguen por delante? ¿Cuántos textos más siguen el curso de esta verdad innegable? Vamos a seguir viendo. Pero es maravilloso. Aprenda a estar enamorado de lo eterno. Ponte de pie. Allí donde está, ponte de pie. Yo te animo a ti para que aprendas a estar enamorado de la eternidad. Pone vuestras miradas en las cosas de arriba. Pon nuestros ojos en las cosas de arriba. Porque antes que los montes fueran, engendraros, y naciere la tierra y el mundo, desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Yo alabo al Señor en esta mañana. Yo alabo al Señor en esta mañana. Cuando tú te preparas a un viaje, especialmente un viaje muy largo, quieres que todos los que van o se van a enterar de ti es que tú vas a emprender un viaje largo y sabes una cosa, hay una intensa forma o deseo o anhelo en que todos sepan a dónde vamos a viajar. ¿Sí? Pastor, ore por mí porque me voy, y te dicen el lugar. Ore por mí porque vamos, amén, oramos al Señor por ello. Pero cuando alguno va para conocer otras tierras, otros paisajes, todo el mundo sabe, me voy. Y a todo el mundo quiere contagiar con su emoción gratificante que va a ser un largo viaje. Luego va a volver junto a sus amados. Pero sabe una cosa, yo te digo en esta mañana, en este mediodía, en la misma manera que tienes el deseo, el anhelo de comunicar a toda la gente el viaje que estás a punto de hacer, ¿por qué no comunicas a otro que tú tienes la promesa en ti, no lo que vas a hacer, no lo que vas a recibir? Porque todo aquel que cree en el Hijo tiene. Tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, cuando yo veo a Joana, a Hugo, a Iliana o a tantos otros, cuando yo los veo a ellos, los veo eterno. No los veo a ellos simplemente por años fieles sirviendo al Señor, los veo en la eternidad. Si pues habéis creído en Cristo, porque todo aquel que cree en Cristo tiene. Vamos a hacer eso en nuestra oración. Tiene vida eterna. Hace poco de nuestros días, y no quiero simplemente traer eso, simplemente lo trae como ejemplo de memoria. Uno de los valientes soldados, esforzados, fieles, entregado, con toda devoción, nos adelantó en el viaje y ya es eterno. Antes de irse ya era eterno. Yo voy a explicar el próximo mensaje de dos clases de eternidad, la una del cielo y la otra para abajo. Si estás preparado con el Señor, te vas para arriba. Si te vas y no
está preparado, te va para abajo. Pero lo que quiero decirte, ¿por qué no nos gozamos y nos alegramos de que somos gente de eternidad? El fin y al cabo, no trabajes por la comida que perece. Estás tan desesperado por la comida que perece. Y sí es necesario que Dios supla nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y sí, claro que es necesario que seamos responsables y trabajemos a diario. Claro que sí. Pero nuestra mirada no está aquí, nuestra mirada está allá. ¿Entiende lo que el Espíritu Santo te está revelando en este momento? ¿Entiendes eso? ¿Entiende la manera del agua que salta para vida eterna? ¿Entiendes el pan de vida que Jesús dijo: yo soy el pan de vida? Aleluya. Y como pan de vida yo he venido para darte una vida nueva. Y sabes una cosa, le voy a demostrar que en la eternidad también seguiremos. En la eternidad le voy a demostrar bíblica y escrituralmente que en la eternidad seguiremos comiendo y seguiremos bebiendo. Pero no como aquí, sino de una forma diferente. Pero sí seguiremos comiendo y seguiremos viendo. Porque sabe, una de las cosas finales maravillosas, que voy a hablar mucho de eso, es que el Señor nos dice que allá arriba hay un árbol para comer de vida. Y hay un agua para beber de vida. Padre, te doy gracias. Profundamente te doy gracias. Sinceramente, de lo más profundo de mi espíritu, de mi ser interior, te doy gracias. Porque es una verdad innegable. ¿Cómo podremos acaso dejar de pensar, de creer, de proclamar el principio de la eternidad, que es el principio de la creación? Aleluya. Señor, levanta a tu pueblo y tu iglesia en este tiempo profético. Que nuestra mirada esté en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que podamos buscar y tener nuestros ojos puestos en ti, porque hemos sido llevados a ser y tener una vida diferente. Oh, aleluya. Derrama tu gloria. Derrama de tu presencia en este mismo instante. Fortalece al que necesita ser fortalecido. Consuela al que necesita ser consolado. Levanta al que necesita ser levantado. Quita todo engaño de Satanás y los demonios. Aquellos que simplemente forman discusiones, conflictos, desavenencia dentro de sus propias mentes. Que pelean por lo superficial y pasajero, que hoy es y mañana no es, que hoy está, mañana no está. Señor, ayúdanos a entender que de tal manera nos has amado, que has dado tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, hemos creído. Amén, hemos creído. Amén, hemos creído. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, derrama tu gloria en esta casa. Danos ojos para ver lo que tú quieres que veamos. Abre nuestros ojos para tener una visión clara y definida en lo que nos espera y nos aguarda allá arriba, y no aquí abajo solamente. Lo que nos aguarda en la eternidad y no en la vida transitoria. Glorifícate en esta hora. Como pueblo y como iglesia debemos de entender y conocer que este es el plan y el propósito de las edades. Adoramos al Señor. Alabamos al Señor por un momento. Ya vamos a terminar. Y mientras adoramos al Señor y alabamos al Señor con este hermoso coro que van a interpretar la agrupación, aleluya, todo el que cree en esta palabra, no tenga temor, dé un paso al frente. Si usted cree en esta palabra, dile: Señor,
hago mío esta palabra y te doy gracias por la esperanza y la promesa que tú me has dado y me das y me seguirás dando.